El presidente electo, Alejandro Yamatei, empieza a conformar su gabinete de gobierno. Conozcan los nombres de las personas que lo acompañarán. La misión de observadores electorales de la Organización de Estados Americanos entregó una serie de recomendaciones para futuras elecciones. Fueron juramentados los integrantes de las comisiones de postulación que elegirán a jueces y magistrados. Inició el juicio en contra de la organización criminal de sicarios El Patrón. Se les acusa del asesinato del abogado Francisco Palomo. Fue presentada una iniciativa de ley que busca una dignificación económica para exsoldados de tropa y sus familiares. Muy buenas noches, le estábamos esperando para el análisis de la noticia junto a Julio Talamonti. Iniciamos con estos temas relevantes. ¿Cómo estás? Gracias, bien Sandy, muy buena noche para ti también, a usted en casa. Bienvenido y vamos de una vez a nuestro primer tema, si te parece. Por supuesto, porque precisamente hoy el presidente electo Alejandro Yamatei se reunió por primera vez con su equipo de trabajo para definir la hoja de ruta de transición de gobierno. En compañía de su vicepresidenciable y de 10 futuros ministros, el presidente electo Alejandro Yamatei abordó los mecanismos de transición que serán impulsados con el presente gobierno. Frente a las cámaras, se presentó a los futuros titulares de cada cartera. Rafael Alberto Lobos Madrid, designado para el Ministerio de Trabajo. Designado para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Álvaro González Richie, designado para el Ministerio de Finanzas. Mi nombre es Oscar Bonilla, soy designado para el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Alberto Pimentel Mata, próximo Ministro de Energía y Minas. Antonio Maluf, designado para el Ministerio de Economía. Mario Rojas, la cartera de Ambiente y Recursos Naturales. Raúl Romero, designado para el Ministerio de Desarrollo Social. Mi nombre es Claudia Luis Casasola, designada para el Ministerio de Educación. También se definió que 12 comisiones de trabajo llevarán a cabo el proceso de transición. Son 12 comisiones las que vamos a tener. Le miento ahorita si de memoria se las digo, pero son 12 comisiones, se han designado responsables ya para la gran mayoría de ellos. Estamos pendientes de la definición de 2 comisiones más, pero con esas 12 comisiones creemos que abarcamos absolutamente todo, la transición política y la transición, lo que nosotros llamamos la transición social, a ese gran acuerdo nacional, al que estamos invitando a todos los sectores. Sí, de entrada el coordinador de las comisiones está a cargo del señor vicepresidente electo, quien va a tener a su cargo la coordinación de las comisiones, y vamos a definir al encargado de la comisión de transición, que va a ser, no va a ser el licenciado Castillo muy seguramente, sino que va a ser una persona que daremos a conocer muy pronto, pero queremos que toda la coordinación de los equipos de transición estén a cargo del señor vicepresidente electo. Se está a la espera de conocer quiénes estarán al frente de las carteras de Cultura y Deportes, Defensa, Gobernación y Comunicaciones. Para este miércoles se contempla una reunión con el presidente de la República, Jimmy Morales. Bueno, ahí lo tiene usted, se inicia precisamente en Guatemala un proceso largo, en esta ocasión también inédito, Sandy, llamado transición, ¿verdad? Y va a ser un proceso de 5 meses. Lo positivo es que el presidente electo Alejandro Yamatei tenga la claridad
¿verdad? Y esto es muy importante, y que informe a la población guatemalteca para poder saber e indicarnos quiénes van a ser las personas que lo acompañarán al frente de los 14 ministerios. También se dio a conocer que la persona encargada del equipo de transición a través de estas 12 mesas de trabajo interinstitucional que se han conformado será el vicepresidente electo, es decir, Guillermo Castillo. Sin embargo, el gabinete de gobierno, como comúnmente se le llama y se le denomina por ley también, en el Consejo de Ministros aún debe ser conformado además por los secretarios de Estado que no han sido designados y por 4 ministros de carteras que todavía no se han nombrado. Me refiero específicamente, Sandy, a lo que es Defensa, Gobernación y también el Ministerio de Cultura y Deportes, y creo que se me escapó uno en este instante, ¿verdad? El Ministerio de la Defensa. Exactamente. Sí, así es, gracias. Quedan estos ministerios que la verdad también van a tener muchos retos, por supuesto. Cada uno viene con algunos de principio y obviamente algunas implementaciones que deberán hacer e innovaciones. Pero llama la atención también que obviamente son 5 meses que va a tener el gobierno electo o pues, todos los funcionarios que entrarán con esa administración, pero sobre todo para que los guatemaltecos vayamos investigando un poco acerca de la carrera, porque hemos visto varias caras y lo comentábamos un poco también, Julio, que sí tienen distinto recorrido en el área que han sido asignados. Tienen un perfil bastante interesante en cuanto a la experiencia, ¿verdad? Propiamente dicha, de cada una de sus ramas, de cada una de sus especialidades y áreas. Y esto me parece también una situación bastante importante, el poder conocer como sociedad guatemalteca rápidamente, porque esto ha sido muy rápido, el nombre de cuáles serán las personas que estarán encargadas de estos ministerios, que al final de cuentas son la rama ejecutora de las decisiones del poder ejecutivo. Entonces, creo que es un buen inicio, creo que también es muy bueno ya que empiecen con estas reuniones de coordinación entre ellos, y mejor será precisamente el hecho de que se pueda iniciar junto con las actuales autoridades de gobierno el denominado proceso de transición, siempre con algún riesgo, ¿verdad? Por ejemplo, el hecho de que son 5 meses, es un tiempo bastante largo, nunca había pasado, y pues por ahí se pudiera aprovechar por alguna parte interesada en tratar de entorpecer o de hacer daño, me refiero personas que no estén de acuerdo con las designaciones, porque todavía no son nombramientos realizadas por el presidente electo Alejandro Yamatei. Exactamente, y recordemos que este proceso de transición obviamente va a ser importante para cada uno de los funcionarios que han sido asignados, para que también puedan pues estar al tanto de lo que pasa y cómo van a encontrar las distintas instituciones que estarán a cargo, exactamente, para que de esta manera pues se puedan solventar las dudas en este momento, porque creo que después va a ser complicado. Pero tenemos otros datos para continuar con este análisis. Por favor. Hay que mencionar algo, a muchas personas puede llamarles la atención el hecho que 4 carteras aún no tengan designación, siendo estas el Ministerio de Gobernación, de la Defensa, el de Cultura y Deportes y el de Comunicaciones. Puede existir una explicación lógica para ello, y es que el hecho que quiera evitarse un desgaste anticipado de las personas que tendrán a su cargo ministerios tan sensibles, hay que mencionarlo, puede ser uno de los motivos por los cuales aún no se han dado a conocer los nombres. La tarea apenas empieza para el presidente electo Alejandro Yamatei y su equipo de trabajo, porque además del gabinete de gobierno hay instituciones y direcciones también generales en las que tendrá que ubicar a los mejores guatemaltecos y a quienes tengan pues toda esa capacidad, toda esa experiencia para poder de esta manera pues estar al frente de estas instituciones públicas. Los ministerios sí, es lo más fuerte, pero hay distintas instituciones que necesitan un director. Distintas instituciones muy fuertes que necesitan a alguien que las llegue a dirigir, como tú dices, con experiencia y con capacidad. Yo creo que la conformación de todo un cuadro de equipo de trabajo, que no son solo ministros, no son solo secretarios, recuérdate que cada ministerio tiene viceministros, los secretarios tienen subsecretarios, y direcciones tan sensibles que pueden haber en materia, por ejemplo, de seguridad y en materia migratoria y otras, va a ser muy importante encontrar las mejores personas para que Guatemala de alguna manera pueda tener la certeza y la confianza de un equipo de trabajo, como tú dijiste, Sandy, con experiencia. Por supuesto. ¿Cuáles serían los retos principales a enfrentar en este caso, Julio, a nivel de las distintas carteras, por ejemplo, en seguridad? Bueno, seguridad seguramente es uno de los principales retos, pero también una de las principales promesas de campaña del presidente electo Alejandro Yamatei. El reto ahí va a ser el tratar de encontrar
un orden que permita, por ejemplo, que el Congreso de la República, Sandy, le asigne más dinero a la Policía Nacional Civil. Eso ya per se es un gran reto. Y poner, por ejemplo, un orden en el sistema penitenciario, de donde salen muchas extorsiones, y orden también para aniquilar y asesinar guatemaltecos, entre otros. Y no digamos en el Instituto de Migración, donde ahora pues se tendrá mucho que ver con el acuerdo que se signó con Estados Unidos. Por supuesto, allí está entonces la información, quienes hasta el momento han sido asignados a cada ministerio. Faltan todavía, se lo daremos a conocer en cuanto también se oficialice por parte del presidente electo, para que conozcamos entonces quiénes estarán al frente de las distintas carteras, y que de esta manera también estemos pendientes de cuáles son los proyectos y planes que ellos tendrán para la próxima administración. Muy bien dicho, Sandy. Así que de esta manera finalizamos el primer tema de análisis, pero antes de irnos a la pausa, Julio, adelántanos. Claro que sí, Sandy. El proceso electoral todavía no ha terminado, pero ya mira también de una manera muy rápida la Organización de Estados Americanos, que fungieron como observadores, emitieron sus recomendaciones para el próximo proceso electoral, lo que tenemos que mejorar. ¿Qué te parece? Cuando regresemos conoceremos esas recomendaciones. Ya volvemos. No cambie, somos a la medida. Informático y desjudicializar el proceso electoral son parte de las recomendaciones que brinda la Organización de Estados Americanos. La Organización de Estados Americanos aconseja que solamente sean 2 instancias quienes conozcan cualquier proceso legal en el ámbito electoral, una de ellas el Tribunal Supremo Electoral. La misión recomienda desarrollar un mecanismo sencillo, con plazos breves, definidos, y que contemple únicamente 2 medios de impugnación. Por ejemplo, que en la primera instancia resuelva el propio Tribunal Supremo Electoral, y en la segunda, que la Corte de Constitucionalidad conozca directamente del juicio de amparo una única instancia. Lo anterior permitirá una justicia más pronta y especializada, y que dote de mayor certeza el proceso comicial. Sobre el particular, también sería deseable rescatar la iniciativa de reforma del artículo 192 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, en el sentido de que el Tribunal Constitucional únicamente conozca sobre aspectos jurídicos de control de constitucionalidad. La misión observó aspectos que limitan e impactan negativamente en la certeza, igualdad y seguridad jurídica que requiere un proceso electoral. En ese contexto, la misión reitera que la multiplicidad de instancias jurisdiccionales para resolver las disputas es un aspecto positivo y necesario en un sistema electoral, siempre y cuando no se utilicen como herramientas en el marco de estrategias político-partidarias. Contar con criterios claros y uniformes, así como con definitividad en las etapas, dota al proceso electoral de certeza y seguridad jurídicas, a la vez que favorece la equidad en la contienda. Aunque resalta los esfuerzos del Tribunal Supremo Electoral por mejorar la transmisión de datos en el sistema informático, recomienda el rediseño del sistema de transmisión. 1. Rediseñar el sistema de transmisión de resultados preliminares que contemple el uso de las tecnologías que contribuyan a garantizar mayores niveles de seguridad en los resultados. 2. Procurar las condiciones necesarias para permitir un mayor acercamiento y una mayor participación de los fiscales de los partidos políticos en las actividades organizativas de los procesos informáticos que realiza el tribunal para la preparación del proceso electoral. Y 3. Reforzar el funcionamiento de la Dirección de Informática del Tribunal Supremo Electoral, dotándola de mayores recursos humanos, financieros y tecnológicos en las diferentes áreas de trabajo. Para ello, se debe realizar una evaluación de la infraestructura tecnológica actual y de la estructura de personal que permita contemplar todas las necesidades de cara a futuros procesos electorales, incluyendo previsiones para resguardar los sistemas de ataques cibernéticos.
Un hallazgo que resaltó en el informe de observadores fue la accesibilidad al documento de identificación y recomiendan utilizar un mecanismo que no excluya a las personas que viven en pobreza y pobreza extrema. La misión fue informada de que el trámite para obtener el DPI, documento indispensable para votar, tiene un costo de 85 quetzales. Este valor puede significar un obstáculo para las personas indígenas que, conforme a las estadísticas oficiales, se encuentran en especial situación de pobreza. Respecto a lo anterior, la misión considera que la pobreza no debería ser un obstáculo para el pleno ejercicio del derecho a la identificación y a la participación política. Por lo anterior, la misión recomienda evaluar medidas que puedan implementarse para reducir el costo del trámite para obtener el DPI o establecer un subsidio para aquellas personas que no puedan afrontar este gasto. Durante el balotaje, los observadores registraron un total de 14 incidentes de distinta naturaleza, entre ellos compra de votos, acarreo de votantes y amenazas a miembros de las juntas electorales departamentales, los cuales se pondrán a disposición de los órganos competentes. Allí lo tiene usted. La misión de observación de la Organización de Estados Americanos realizó sus observaciones y dentro de ellas destaquemos las siguientes: desarrollar un mecanismo sencillo, escuche usted, con plazos breves y bien definidos para presentar impugnaciones en la primera y en la segunda vuelta electoral. Recomiendan también que en primera instancia se resuelva que el TSE y en segunda sea la Corte de Constitucionalidad quien de alguna manera dé precisamente pie al tema de lo que es la resolución de estas impugnaciones, Sandy. Ahora, también se reformar el artículo relativo al tema del transfugismo para poder establecer que si el partido político de un diputado electo fue cancelado, puede incorporarse a otro bloque legislativo. Esto tiene muchísima lógica, ¿verdad? Porque si lo cancelan de plano, así tiene que ser. También recomendaron que se elabore un plan de comunicación integral que permita al Tribunal Supremo Electoral poder informar de una manera oportuna y eficaz en una etapa electoral el periodo de lo que va a pasar precisamente dentro de las elecciones, cuando se apertura el proceso. Y recomiendan algo que a mí me llamó muchísimo la atención, Sandy, un proceso de empadronamiento que sea automático. Sacas, tú tramitas el DPI y automáticamente estás empadronado. Me parece algo bastante oportuno. Son recomendaciones todas muy lógicas. Exactamente, esa me llamó la atención mucho también, porque sabemos entonces cuántas personas se quedaron sin empadronar, pero al final debería de facilitarse, porque imagínate, si varias personas no han hecho el trámite de su DPI, no lo han ido a recoger, menos van a hacer un trámite de un empadronamiento, sabiendo que el DPI lo usan constantemente, no lo hacen. Imagínate tú el empadronamiento, es decir, tiene mucha lógica. Tiene toda la lógica y todo el sentido, por eso es que la recomendación real es que el número único para muchos trámites debería ser el del DPI, no solo para el empadronamiento, para el ICS y otras cosas, pero en este caso yo creo que la misión de observación de la Organización de Estados Americanos dio en puntos muy sensibles recomendaciones muy puntuales. El proceso, por ejemplo, de que el Tribunal Supremo Electoral pueda tener una mejor campaña de sensibilización, de información, de acercamiento con las personas también me parece bastante oportuno. ¿Sabes qué? Considerando lo que estábamos viendo apenas ayer, 58% de abstencionismo en la segunda vuelta electoral, tiene que ser una lección aprendida para ya no repetir. El tema de la desjudicialización también me llamó la atención. Es muy cierto. Esto pudo afectar también el proceso y vale la pena destacarlo, por supuesto. Sí, Sandy, ¿sabes por qué? Porque en todo caso el tema del derecho al voto, de elegir y ser electo, le compete al ciudadano y no a las cortes, ¿verdad? Pero en este caso vimos un proceso electoral sumamente manchado por este tipo de decisiones y por otras que no se tomaron, porque hay que decirlo, que en algunos casos sí y en otras no. Y mira, también en el sistema informático se hicieron recomendaciones. Terrible. Y en este punto vamos a proyectar en este momento también ciertos datos, porque dentro de esa recomendación está rediseñar este sistema de transmisión de datos de resultados preliminares, contemplando el uso de tecnologías que garanticen la mayor seguridad. Esto lo recalcaron muy bien en la misión de observadores de la OEA. Además, planificar la promoción y la organización del voto en el extranjero, que ayer apuntábamos entonces como ese solo 1% de los empadronados fue a votar.
ellos dicen que hay que realizar campañas masivas de empadronamiento y seleccionar de manera más transparente las ciudades donde se organizará, precisamente ampliando el número de países que en función de las zonas más pobladas también se puedan tomar en cuenta. Así es. Además de esto, recomendaron tomar medidas para aumentar el ingreso de mujeres a las instancias de representación política. Sugieren cambio de una cuota progresiva tendiente a la paridad y legislar, por ejemplo, que si alguna mujer renuncia a la candidatura o cargo, que la sustituya otra mujer. También vieron necesario diseñar una metodología homogénea y un registro único para tipificar, identificar y contabilizar eventos de conflictividad electoral y así también fortalecer los canales de coordinación y de comunicación. El tema de la mujer me llama la atención y no solamente porque soy mujer, sino porque en serio hemos visto que no se ha logrado ampliar esa cuota o esas postulaciones también de mujeres a distintos cargos. Es decir, pocas se postulan y pocas aún más llegan a algún cargo. Hay cosas que faltan y son muy de los partidos políticos. Por ejemplo, que cada partido político o asociación política tenga, por ejemplo, su instituto de formación política. Y eso significa que dé especial importancia a lo que tú estás hablando, a la equidad de oportunidades para la participación. Si, digamos, el tema de la mujer es más del 50% de la población guatemalteca, tiene que tener una participación equitativa aún en los cargos a elección popular, cosa que aún en Guatemala no se ve reflejado, y no digamos otros sectores como la juventud, por ejemplo. Exactamente, ahí también es menor el número. Sin duda hay mucho por hacer. Estas recomendaciones de la OEA ojalá se logren tomar en cuenta. Ellos hacen mucho énfasis en la promoción, en la comunicación. Creo que algo falló ahí realmente. Hubo mucha desinformación, pero ¿por qué? Porque se tenía poca información y a la larga entonces esto fue lo que pudo afectar también. Sin duda son recomendaciones que se deben tomar en cuenta, que se deben ir mejorando procesos. ¿Qué conclusiones das tú al caso? Yo creo, Sandy, que las recomendaciones puestas por la OEA para que el público las conozca aquí en Guatemala son bastante oportunas. Ahora quedará la misión en el Tribunal Supremo Electoral y en las autoridades guatemaltecas en poder cumplirlas y hacer una cosa más, y con esto termino, que el Tribunal Supremo Electoral sea verdaderamente supremo. Y en otras noticias, el ahora presidente del Consejo Político del Partido Viva, Isaac Farchi, acudió al Congreso de la República para comentar sobre el trabajo que realizará el bloque legislativo del partido en el próximo periodo. Nuestra intención es, número uno, impulsar lo que queda este año, las leyes de beneficio que se puedan seguir el año que viene implementando nuestro plan de gobierno. Número dos, queremos implementar lo más rápido posible todas las medidas y leyes necesarias para empezar a trabajar en lo que eran nuestras propuestas de campaña. Le hago un llamado a todos los diputados, no solo de la bancada amiga, sino que todos los diputados, a que se unan a este gran movimiento legislativo para el rescate de Guatemala. Nosotros somos una bancada propositiva, una bancada con gente que trabaja, con gente limpia, intachables, y queremos que todos nos unamos en beneficio de nuestro país. Dentro de la agenda legislativa se incluirán temas de inversión, orden y seguridad, señaló Farchi, además de hacer un llamado al trabajo de unidad sin dejar de fiscalizar las acciones del gobierno central. Nosotros venimos a tratar de sacar adelante el trabajo legislativo que permita una gobernabilidad, sin que eso nos quite el derecho a fiscalizar el trabajo tanto del Ejecutivo como del Legislativo. Pero nuestra agenda es propositiva, es precisamente empezar a girar al país, al desarrollo, a romper el círculo de la corrupción, las leyes necesarias para atraer inversión, para imponer el orden y la seguridad en el país. Por último, el presidente del Consejo Político de Viva señaló que se quedará en territorio nacional para trabajar conjunto a la bancada del partido. Sí, yo me quedo en Guatemala, vine a un proyecto de nación, estoy aquí ya casi 8 meses, seguiremos adelante todos estos 4 años, vamos a trabajar precisamente desde el Congreso todo eso que nos dé el escenario y el andamiaje que necesitamos. Bueno, pero si ustedes y tú, Sandy, pensaban que el proceso de elecciones ha terminado,
digamos que para el Ejecutivo sí, pero sigue, solo que ahora en otro poder, y es el Poder Judicial, comisiones de postulación. Vamos a una pausa y al regresar hablaremos acerca de este proceso. No cambie, por favor, somos A la Medida. Gracias por continuar con nosotros. Las comisiones de postulación para integrar la nómina de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones recibieron hoy juramento en el Congreso de la República. Juro ante Dios y por su honor de ciudadanos guatemaltecos, ser fieles, leales y obedientes a la Constitución Política de la República de Guatemala, cumplirla y velar por su cumplimiento. Una fidelidad al cargo para el cual han sido llamados de conformidad con las normas contempladas en la Constitución Política de la República de Guatemala. Juro cumplir con patriotismo, responsabilidad y poder de decisión el cargo de integrantes de la Comisión de Postulación para integrar nómina de postulados para elección de magistrados de la Corte de Apelaciones y demás tribunales de igual categoría. Pueden bajar la mano. Ambos presidentes de las comisiones de postulación brindaron detalles del lugar y fecha donde darán inicio con las reuniones para la formación del cronograma de actividades, asimismo de los perfiles de los postulados de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones. El próximo lunes está convocada la sesión ya inicial de la Comisión de Corte Suprema de Justicia, que se va a realizar en la Universidad Mesoamericana, zona 8, a las 7:30 de la mañana. De 7:30 a 12 del mediodía. Ahí la comisión, según indica la ley de comisiones de postulación, tendrá que elegir al secretario, al prosecretario, también tendrá que señalar el lugar, horas y fechas de reuniones de la comisión y se comenzará prácticamente con algunos aspectos de organización de la comisión jurídica, logística, etcétera. Bueno, empezaríamos a conocernos un poco, a definir tal vez las metodologías básicamente para poder llegar ya a establecer el perfil y poder tener ya un precronograma. Nosotros inicialmente pensaríamos reunirnos 3 días a la semana, respetando que algunos miembros de las comisiones de postulación también están en la de Corte Suprema, para no ser tan desgastantes los primeros días, ya que lo más importante es definir el cronograma, el perfil y sacar ya la convocatoria. La asamblea de los colegios profesionales en la zona 15, en el 11º nivel. Ahí sería la primera reunión el martes 20 a las 2 de la tarde. No sé, ¿le parece que vayamos a la ley? Es algo ya que a mí me encanta hacer, así ¿verdad? Tiene que ser, así tiene que ser. Bueno, entonces anote por favor y váyase al artículo 215 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Este habla sobre la elección de la Corte Suprema de Justicia y dice así: los magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán electos por el Congreso de la República para un periodo de 5 años, de una nómina de 26 candidatos propuestos por una comisión de postulación. Ahora, vámonos a otro artículo. Usted solo anote, por favor. Artículo 207 siempre de la Constitución. Habla de los requisitos para ser magistrado o juez. Reza lo siguiente: los magistrados y los jueces deben ser guatemaltecos de origen, de reconocida honorabilidad, estar en el goce de sus derechos ciudadanos y ser abogados colegiados. Ahí tenemos, junto con estos 2 artículos constitucionales, Sandy, más la ley de comisiones de postulación, la base legal de esta elección. Por eso te hablaba yo de elecciones que continúan. Ahora, no menos importantes, de 13 magistrados que integran la Corte Suprema de Justicia y de los aproximadamente 90 magistrados de sala que serán diseminados por todo el país, quienes a su vez, me refiero a los magistrados de la Suprema, tendrán la misión de ratificar o en todo caso cambiar los nombramientos de los jueces de paz y de los jueces de primera instancia, así como de aquellos jueces que integran tribunales de sentencia y tribunales de mayor riesgo. Wow, son varios, la verdad, y por eso es tan importante también este proceso, porque ¿cuál es la función que tiene cada uno?
Imagínate. Esto es muy importante, tienes toda la razón. A ver, en teoría, ¿verdad? Al menos en teoría, la Corte Suprema es suprema porque sería el máximo órgano jurisdiccional de todas las ramas del derecho. Claro. Sabemos que en el caso guatemalteco existe una Corte de Constitucionalidad que interfiere en otras ramas que no le competen porque ellos son exclusivos en lo constitucional. Pero, a ver, el menor de los jueces, el menor de los rangos, que es el juez de paz, él ve delitos menores y faltas, no mayores de 5,000 quetzales a ser multadas. El juez de instancia ya es el que tú has visto siempre, Sandy, en las audiencias de primera declaración, y que en todo caso conoce la fase de investigación y dicta los autos de apertura a juicio. Ya cuando se llega al juicio oral y público hay 3 jueces porque ahí son tribunales de sentencia. Estos emiten un fallo. Si ese fallo pues obviamente es recurrido, se pasa ya a lo superior, magistrados de sala que serán electos por estas comisiones. Ellos son, en cada sala son 3, son ya profesionales con mucha experiencia que en todo caso corrigen la plana o ratifican lo ya hecho. Y por encima de ellos, solo que divididos en salas, ¿verdad? Ellos tienen mejor dicho, en cámara penal, en cámara civil y en cámara de amparo, encontramos a los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, 4 magistrados en cada una de estas cámaras. Falta uno porque el que falta es el magistrado presidente. ¿Cuándo toman posesión? Dentro de poco, el 13 de octubre. Vemos entonces en realidad el trabajo y la responsabilidad que tendrá esta comisión de postulación para la elección. Y vamos a continuar con unos datos porque tengo otra consulta que hacerte. Gracias. Tomemos en cuenta entonces que las comisiones de postulación para la elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia y magistrados de Sala de Apelaciones tendrán a su cargo la postulación de quienes consideren llenan el perfil. La decisión final por disposición de la misma ley de comisiones de postulación la toma el Pleno del organismo legislativo mediante el voto público. Correcto. Este proceso forma parte del sistema de pesos y también contrapesos de la República de Guatemala. Sin embargo, en varias ocasiones se ha dicho que no es el más idóneo, también el que es cierto. Ocupa el lugar. Este es un reto que deberán enfrentar también quienes forman parte de la comisión de postulación. Cabe recordar que deberán realizar su trabajo de manera pronta y efectiva, pues constitucionalmente los magistrados de la Corte Suprema de Justicia deben asumir por un periodo de 5 años y tienen que iniciar el próximo 13 de octubre. En esa misma fecha y por el mismo periodo tomarán posesión los magistrados de Sala de Apelación, que serán ubicados en los 22 departamentos de la República. Así que entonces, el 13 de octubre ya tienen que tomar posesión. Nos encontramos pues ya todavía agosto, tienen septiembre, es decir, pueden darse situaciones también que puedan alargar este proceso, como los famosos amparos, por ejemplo. Sí. Ha sucedido. ¿Esto cómo puede afectar? Y esto sería lamentable, ¿sabes, Andy? Claro. ¿Sabes por qué? Supongamos que esto se retrase y que no se tenga la elección lista, por ejemplo, para el nombramiento para el próximo 13 de octubre. Los plazos constitucionales, todos tenemos que saberlo, son plazos perentorios. ¿Qué significa eso? Plazos que no pueden pasar más allá de esa fecha. Pero no podemos quedarnos entonces sin jueces magistrados porque el sistema de justicia colapsaría, entonces se prolongaría su mandato. La cuestión es que las decisiones que tomaren a partir de, por ejemplo, el 13 de junio, que es cuando deben entregar, podrían ser fácilmente recurridas y hacerlas inviables y votar todo un proceso penal, por ejemplo, Sandy. Porque a nivel, lo que dice la ley es el 13 de octubre. Es correcto. Entonces, realmente esto puede afectar desde ese punto, pero sin duda, te tengo otra consulta. Por ejemplo, este proceso no se pudo iniciar antes, tomando en consideración los tiempos que se pueden ir marcando y también los distintos recursos que se pueden interponer. La verdad que sí, Sandy, y así debe haber sido. De hecho, se dio, porque este proceso se inició en el mes de febrero. Sin embargo, un famoso amparo tiró por la borda literalmente la primera elección. Por eso es que se acaba de realizar hace más o menos un mes y ahora estamos a contratiempo, como parece ser algo muy común aquí en Guatemala. Como sea, esperamos que el trabajo de las comisiones de postulación para magistrados de sala y magistrados de Corte Suprema de Justicia sea pronto, efectivo, eficiente y eficaz. En otra noticia, el Tribunal C de Mayor Riesgo inició el juicio en contra de la organización criminal de sicarios llamada El Patrón. Entre los crímenes se destaca el asesinato del abogado Francisco Palomo. En este debate oral y público, en una instancia de mayor riesgo, serán juzgadas 6 personas. 3 de estas son extrabajadores del Estado de Guatemala, 2 mensajeros y un exinvestigador de la Policía Nacional Civil. El abogado Francisco Palomo fue atacado a balazos en junio de 2015 cuando se conducía en su vehículo en la zona 9 capitalina y recibió
13 balazos. Nacional arma de fuego marca CZ, modelo 75B, calibre 9 milímetros, con número de serie A141704 contra la víctima Paloma Tejeda, causándole 13 heridas producidas por proyectil de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo, las cuales le ocasionaron la muerte, hecho que la víctima relacionada no pudo evitar o defenderse. Posteriormente, el juez que partícipe Álvarez Monzón se fueron del lugar a bordo del vehículo. Antes se inició que usted condujo, facilitando la fuga. La red criminal vigilaba a sus víctimas, aprovechaban un semáforo en rojo para atacarlos desde una motocicleta. Este tipo de vehículo les permitía escapar de la escena del crimen. Planificar, dar muerte a personas, dar seguimiento a la víctima y darle muerte disparándoles con arma de fuego, transportar en su vehículo tipo motocicleta a otro sicario al lugar en el que se encontraba la víctima para que éste le diera muerte y posteriormente asegurar su escape después de perpetrado su delito. Ocultar armas de fuego para los fines de la organización criminal, los cuales son de procedencia ilegal. Dos reos, a proporcionar sus datos, dijeron que trabajaron como mensajeros del Consejo Nacional de Áreas Protegidas y de la Tipografía Nacional. El recluso Miguel Silvano Gómez fue investigador de la Policía Nacional Civil. Según la Fiscalía, proporcionó a la organización criminal información sobre los avances de los crímenes. ¿Desea declarar? Por el momento, señor juez, por su oportunidad voy a declarar. ¿Por el momento? Por el momento no. Por el momento me abstengo a declarar. En su oportunidad declararé. Sí. Pase a su lugar. Muchas gracias. El Ministerio Público considera tener las evidencias contundentes para poder demostrar que estas 6 personas integraron una organización criminal dedicada al sicariato. Y del otro lado de la sala de audiencias, los abogados defensores consideran que al finalizar el debate oral y público estarán solicitando una sentencia absolutoria, al considerar que sus patrocinados seguirán siendo inocentes. Con imágenes de Cristian García, un reporte de Hugo Morales. Yo no lo sé, yo creo, pero solamente creo que este es el mejor momento para hacer una breve pausa comercial. Por supuesto, ya volvemos. Gracias por estar aquí, por su sintonía nuevamente. Y es que al Congreso de la República en este día se presentó una iniciativa de ley que busca una dignificación económica para exsoldados de tropa y también para sus familiares. La Asociación de Veteranos Militares de Guatemala, VEMILGUA, respaldó la presentación de una iniciativa de ley con la que se busca dar un resarcimiento a familiares de soldados caídos durante el conflicto armado interno y una bonificación para veteranos de tropa. José Luis Quilo Ayuso, presidente de VEMILGUA, indicó que la iniciativa no establece un monto y que debe ser el Ejecutivo quien lo establezca. Mire, nosotros estamos permitiéndole al gobierno de Guatemala que ella haga sus cálculos de acuerdo a sus posibilidades para que conceda esta prestación, que es una prestación única especialmente para las familias de los soldados que fallecieron durante el enfrentamiento armado interno, que a la fecha no han recibido absolutamente ningún resarcimiento. Entonces no estamos estableciendo cantidades, sino que el gobierno de la República lo hará más técnicamente y para saber cuál es la prestación, la cantidad que se esté pidiendo. La iniciativa también contempla un bono denominado patriótico, que podría ser de hasta 10,000 quetzales como pago único. Según Quilo Ayuso, alrededor de 400,000 guatemaltecos formaron parte de las filas del ejército. Mire, yo hago cuentas que durante mis 31 años de servicio pasaron por el ejército alrededor de 400,000 ciudadanos. Entonces habría que calcular sobre esa base la prestación que se pueda decir. Quiero decirles que la ley esta tiene tres etapas. La primera etapa es la prestación de un resarcimiento para los padres de familia que perdieron a sus hijos, o la viuda o los hijos huérfanos. La segunda etapa es el pago de un bono patriótico a aquellos ciudadanos que prestaron su servicio en el ejército de Guatemala del año 1960 hasta 1996, después de la firma de los acuerdos de paz,
por servicios extraordinarios. Y la tercera etapa es una etapa de la creación de un fondo para integración del soldado que sale del ejército y va a la vida civil, y que ésta pueda contribuir al proceso productivo de la nación. Ha llegado el momento de finalizar el programa. Lo esperamos siempre mañana a las 9 de la noche. Que descansen. Hasta mañana. Le llevamos la información con un análisis profundo y eficaz. Noticias de una forma diferente. Sandy Monroy y Julio Talamonti en A la Medida.